Buenas tardes, me presento. Mi nombre es María del Rocío Noriega Gascón. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2201-3024. En esta ocasión, la actividad encomendada por mi asesor, el licenciado Alfredo Chávez Aguado, en el reto 5 dentro del módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, es la de realizar un video y subirlo a la plataforma de YouTube. En este video llevaré a cabo el análisis del caso que expongo a continuación. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Los planteamientos a resolver son los siguientes. A. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Considero que celebraron un contrato de compraventa internacional. Nuestro Código Civil Federal establece en su artículo 1792 que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su vez, el artículo subsiguiente señala, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Al margen de estas definiciones de convenio y contrato, uno como género y el otro como especie, de orden legal nacional, y de que en el artículo 2248 del mismo ordenamiento se establece, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Pues bien, es necesario tener, con apoyo de los mencionados preceptos, una idea clara de este tipo de contratos en las que se incluyan otros elementos que caractericen a la operación comercial en el ámbito internacional, como ocurre en este supuesto en el cual el vendedor se encuentra en España y el comprador en Nueva Zelanda. Por lo tanto, nos encontramos frente a un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Planteamiento B. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Definitivamente considero que se trata de un carácter internacional de mercaderías, como lo acabo de mencionar en el planteamiento anterior. ¿Por qué? Porque el contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades entre dos personas o más, mediante el cual una de ellas, llamada vendedora y establecida en un país determinado, se obliga a entregar material ilegalmente una cantidad o volumen de mercancías o productos a otra denominada compradora, establecida en otro país, quien a su vez se obliga a pagar un precio por dichos bienes en los términos y condiciones convenidos entre ambas partes. Para brindar seguridad legal y comercial a los actores que intervienen en tan importante relación contractual en el mundo de los negocios a nivel internacional, se han celebrado tratados internacionales sobre la materia, destacando entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, conocida como la Convención de Viena de 1980, la cual en su artículo primero, inciso 1, nos refiere: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, como sucede en el presente caso. Planteamiento C. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? De forma muy sencilla podemos decir que un contrato electrónico es aquel que se realiza o celebra por medios electrónicos. El contrato electrónico sigue teniendo todas las características básicas de un contrato tradicional, con algunas modificaciones. Por tanto, sigue siendo un acuerdo de voluntades mediante el que las partes firmantes se comprometen a cumplir lo expresamente pactado en dicho contrato. En consecuencia, las diferencias entre ambos tipos de contratos son básicamente formales y estriban en las siguientes circunstancias. El contenido del acuerdo no se recoge en un documento en papel, sino en un archivo digital. Las partes no están presentes en el mismo lugar físico, sino que el acuerdo se celebra a distancia. Y por último, el consentimiento se expresa por medios electrónicos a través de la firma electrónica del contrato u otras modalidades de aceptación online.
Ahora bien, existen diversos criterios para clasificar los distintos tipos de contratos electrónicos y considero que en este caso, según el objeto del contrato, estamos ante un contrato electrónico de entrega, que es aquel que se perfecciona con la entrega de algún tipo de bien o producto. En el caso del hospital Caminemos Juntos, este compró mobiliario y materiales de insumo. Afortunadamente, al día de hoy, tanto las herramientas tecnológicas como el marco jurídico y los organismos internacionales garantizan los efectos y la plena validez de este tipo de contratos. La Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005, Convención sobre las comunicaciones electrónicas, complementa, en lo concerniente a la utilización de las comunicaciones electrónicas, a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La Convención sobre las comunicaciones electrónicas tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, al disponer que todo contrato concluido y que toda comunicación cursada por vía electrónica gozará de la misma validez y fuerza ejecutoria que le da un documento tradicional equivalente consignado sobre papel. Planteamiento de ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con las que hubieran pactado. Una vez perfeccionado el contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato, la indemnización, además de los daños y perjuicios. El comprador deberá de pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestar la evicción. Estas obligaciones se encuentran reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercaderías en su capítulo de obligaciones del vendedor del artículo 30 al artículo 51 y en su capítulo de obligaciones del comprador del artículo 53 al 65 en complemento con la Convención de Comunicaciones Electrónicas. Planteamiento E. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cabe mencionar que entre los 83 países firmantes del Convenio de Viena de 1980 se encuentran España firmando en 1990 y Nueva Zelanda firmando en 1995. Por lo tanto, podrá regularse el contrato de acuerdo a esta convención en complemento con la Convención de Comunicaciones Electrónicas en los contratos internacionales de 2005. Esta convención en su capítulo segundo de las disposiciones generales, artículo 7 dice: 1. En la interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. Planteamiento F. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías en su capítulo de obligaciones del vendedor, sección tercera, derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor, en su artículo 45 dice: 1. Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá: A. Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. B. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. Número 2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Y 3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Por último, tenemos el inciso G. ¿Crees que procede a la cancelación del contrato? Sí. De acuerdo a lo establecido por el artículo 29 de la multicitada convención, el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. Y si el vendedor no cumplió con las especificaciones del contrato en cuanto al tiempo de entrega y la especificación de los productos a entregar, lo más conveniente sería la cancelación del contrato y evitar una penalización por daños y perjuicios al hospital.
Conclusión. Dentro de mi conclusión se me pide enuncie algunas cláusulas que considere podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Ya que no existe disposición alguna que establezca un orden estricto en el clausulado del contrato de compraventa, la colocación de sus condiciones puede ser de manera indistinta. Por su naturaleza y contenido, la cláusula de objeto en los contratos mercantiles es la que abre y por lo que se despliegan las demás condiciones que conllevan las obligaciones de una u otra parte contratante y que en el caso de la compraventa se convierte en la obligación esencial. En esta cláusula de objeto se señalan los productos o mercancías objeto del contrato, por lo que se recomienda que una vez que se indica el volumen o cantidad, que se describa con todo detalle y precisión las características de los bienes o productos de manera completa. Como segunda cláusula sería importante plasmar el precio de las mercancías que la parte compradora se obliga a pagar por la mercancía objeto del contrato. Otra cláusula esencial podría ser la forma de pago, si es con anticipo, por adelantado o contra entrega de recibida satisfacción la mercancía o productos. Asimismo, la fecha o plazo de entrega es también una cláusula muy necesaria. No menos importante sería mencionar el envase y embalaje de las mercancías o productos, así como la vigencia del contrato y el idioma. Otra cláusula necesaria sería la de señalar los motivos de causa de rescisión del contrato por incumplimiento. Y por último, entre muchas otras que se pueden plasmar en un contrato de esta naturaleza, podría ser mencionar la legislación aplicable y la cláusula compromisoria para la interpretación y cumplimiento del contrato. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias.